Según el reporte policial, el 11 de enero de este año en el Cerro del Cristo, las víctimas fueron sorprendidas. Localizaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes fueron quemados a balazos y los cuerpos los hallaron en un barranco profundo. Familiares cuestionan que pese a la búsqueda realizada por varios meses, no se percataron de estos restos. Vivero Loyola ofrece árboles frutales, forestales y ornamentales, ubicados en carretera a Teciutlán 14, Jalacingo, Veracruz. Contáctanos o visítanos. La manera ideal para producir Vivero Loyola. Donde realizaremos este reto, que más bien es un cerro llamado el Cerro de Chignautla, cuyo significado es 9 aguas abundantes. Se ubica en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, en el municipio que lleva el mismo nombre. Tiene una altura aproximada entre los 2.286 y 2.560 metros sobre el nivel del mar. Su longitud es de 7 kilómetros y su distancia desde el acceso a la cima es de 3.221 metros. El tiempo que te tomará llegar hasta arriba es de aproximadamente 45 minutos. En la misión del día de hoy intentaremos sobrevivir las próximas 24 horas en esta montaña. Pero antes de iniciar el reto, subiremos hasta lo más alto y desde ahí daremos inicio al tiempo. Así que acompáñenme. La leyenda que forma parte de la cultura que se cuenta sobre este sitio nos habla de que su creación se debe a 3 doncellas, que en tiempos prehispánicos murieron esperando a sus amados, tras estos ir a la guerra y nunca volver, siendo convertidas en lo que conocemos actualmente como el Cerro de Chignautla. Otro dato para nada agradable y bastante real es que hace algunos años se encontraron los cuerpos sin vida de unas personas en esta ubicación. Además de que en verano hay constantes incendios forestales. Lo logramos, por fin, después de tanto caminar hemos llegado a la parte más alta de esta montaña, así que a continuación vamos a dar inicio a nuestro reto. En este momento son las 12:11 de la mañana, así que a esta misma hora, pero del día siguiente, finalizará nuestro reto. Como en todos los desafíos que realizo, siempre me pongo limitaciones, porque si no llevarlos a cabo sería muy aburrido y fácil. Así que para esta ocasión también tengo algunas limitaciones, las cuales son que no traje alimentos y traía agua, pero solamente la que había en este recipiente. Entonces nuestra primera misión será conseguir este líquido, así que buscaremos. Como pueden notar, estas son las cosas que traigo habitualmente en mis videos. Nada más que agregué una chamarra extra porque en esta zona creo que hace bastante frío por las noches, una lámpara para la oscuridad, un cargador extra, audífonos, las pilas de siempre y no hay alimentos ni agua. Así que nuestra misión principal será conseguir este vital líquido. Las vistas desde este lugar son bastante impresionantes. Desafortunadamente ya se nubló. Si conforme pase el tiempo se despeja un poco, voy a sacar videos para poder mostrarles cómo se ve desde este lugar. Estamos teniendo complicaciones porque ya llevo un rato caminando. Ya me duele la cabeza porque ya estoy deshidratado, entonces creo que en las noches, si no consigo un lugar donde dormir, no voy a poder dormir. Voy a estar alerta. En este tipo de situaciones, lo único en lo que me pongo a pensar es en 3 minutos sin oxígeno, 3 días sin agua y 3 semanas sin comer. Acabo de encontrar agua, pero el nacimiento donde esta se encuentra tiene bastante basura, entonces tengo mis sospechas de que me puede dar una infección, así que estoy dudando. Voy a recolectar esta agua, pero no me la voy a tomar con la esperanza de encontrar otro manantial. Ya encontré otros nacimientos de agua. Mágicamente podemos ver cómo comienza a brotar el agua de la tierra. Y hay varios, así que voy a buscar uno que se vea limpio. Al parecer ya he encontrado un arroyo que sí tiene agua limpia, ya que no hay residuos de basura ni de ningún tipo. Entonces voy a cambiar el agua que cargué en el otro arroyo y la voy a sustituir. También voy a tomar agua yo porque ya tengo mucha sed, en serio.
Ahora que ya tenemos agua y ya sabemos dónde encontrar más, vamos a regresar al área donde estábamos porque creo que ahí va a ser el lugar donde me voy a quedar en la noche. Así que vamos para allá. Aún no me he encontrado a ninguna persona. Yo no me siento inseguro, me siento cómodo. Ya caminé demasiado, mis pies están bien sucios, bueno, mis tenis. Ya pasan de las 5 de la tarde y la verdad ya me aburrí. Creo que con la poca experiencia que tengo haciendo estos retos, voy a decir que lo más difícil no es pasar el hambre, no es estar sin agua, no es estar cansado físicamente, sino el aburrimiento. La parte a la que más le temo está por comenzar, ya casi oscurece. Espero que todo salga bien. En estos momentos ya es de noche completamente, así que ya no se ve muy bien, ya no hay claridad, debo de estar alumbrando todo lo que grabe, así que vamos a continuar. En el sitio donde me encuentro hay una puerta y la verdad sí la voy a cerrar porque tengo la verdad un poco de miedo, no lo voy a negar. Listo, ahora sí, hay un poco más de seguridad. Así se ve de noche las urbes que se encuentran cerca a esta montaña y es un mundo de luces. Ahora debo de buscar dónde dormir porque precisamente no hay muchos lugares cómodos. Tengo que encontrar un lugar donde me sienta más o menos seguro. El pasto ya se está como que brizando, está mojado ya, así que cambié de opinión y mejor voy a dormir. Tal vez aquí adentro, pondré mis cosas ahí y me voy a hacer bolita. Esta será mi cama por esta noche. Por el momento dormiremos aquí, nos vemos a la mañana siguiente. El frío no me deja dormir para nada, ya me cambié de ubicación. Estoy intentando dormir aquí, pero aún así hace demasiado frío. Voy a intentar volver a dormir, a ver si lo logro. Ya amaneció por completo, gracias a Dios. La verdad la noche fue bastante difícil, así que ya solamente nos faltan pocas horas para terminar este reto. Perfecto, ya está abierto. Voy a mostrarles ahora sí que está despejado el cielo, los paisajes que se pueden observar desde esta altura. Tengo que decir que a pesar del infortunio que se presentó hace algunos años, durante toda mi estadía yo no me sentí inseguro, al menos no la mayor parte del tiempo, ya que cuando llegó la noche me sentí algo aterrado por ver algo paranormal o ser asaltado. De igual manera, como menciona la frase, hay que tenerles miedo a los vivos y no a los muertos, así que si van a visitar este tipo de lugares, les recomiendo que vengan acompañados o en grupo. Uno nunca sabe qué puede pasar, hasta en sitios que supuestamente son seguros pueden ocurrir tragedias. Por el lado religioso, el Cristo, tal vez el mayor atractivo para los creyentes, inició su construcción desde el año de 1991 hasta 1999, tardando 8 años en concretarse. Fue liderada por Daniel Córdoba y Raimundo Santos. Su altura es de 10 metros y se celebra una fiesta anual el último o penúltimo domingo de noviembre. Ya faltan unas cuantas horas para que el tiempo finalice y por fin completemos este reto. Debo de decirles que lo más complicado ya pasó, que fue dormir acá, en la oscuridad de una montaña. Afortunadamente ya amaneció, ya es otro día y estamos a muy poco tiempo de completar este reto. Aunque parecía una meta difícil, oficialmente hemos concretado el reto. Como pueden observar, son las 12:25 del día siguiente, así que hemos finalizado este desafío. Todos los lugares en los que realizamos un desafío, dejamos una calcomanía.
Si este contenido ha sido de tu agrado o te ha parecido interesante, nos sería de mucha ayuda si le dieras un buen me gusta. También te recuerdo que puedes darle un vistazo, así como seguirnos en toda nuestra gran variedad de contenido ubicado en distintas plataformas digitales. Compártenos con tus amigos y el mundo para más aventuras. Yo soy Marionelo Hash y nos vemos hasta la próxima.